ha sido noticia desde sus inicios por los problemas y su no puesta en funcionamiento, pero tras varios años de rumores y plazos para verlo al fin en servicio, estos días se ha sabido que todavía va para largo. El tranvía de Jaén necesitará de plazos mucho más complejos para poder circular de nuevo, y tras varias fechas para el 2024, todo hace pensar que habrá que esperar hasta el 2025 para que todo esté listo. La Junta de Andalucía, la principal responsable de su gestión, daba la noticia hace pocos días, confirmando los peores temores. Un plazo realmente largo debido al gran estado de abandono que sufrió ante todo la infraestructura durante los años sin servicio y que ahora toca poner al día en todos sus frentes. Actuación que no será ni barata ni rápida, refiriéndose a ella en palabras textuales como una infraestructura completamente en desuso, vandalizada y que requiere volver a trabajar en algo que estaba completamente obsoleto. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El plazo concreto que se han puesto los responsables es el primer semestre de 2025 para que el tranvía de Jaén dé al fin servicio, y desde el pasado 2 de octubre se está trabajando ya en la puesta a punto de toda la infraestructura, después, recordemos, de más de 12 años paralizada, donde ahora se va a comenzar a trabajar en los pliegos para su explotación, demostrando una vez más lo complicado de volver a poner a punto este sistema que tanto dio que hablar en el pasado y que apenas días después de comenzar a circular en pruebas, tuvo que suspenderse por temas legales y de competencia con la empresa de autobuses de la ciudad, un caso más que sorprendente y que te conté más al detalle en un vídeo dedicado a los servicios ferroviarios de la ciudad, incluyendo la historia de este tranvía. Otra de las afirmaciones recogidas por la consejera de Infraestructuras de la Junta de Andalucía aseguraba, palabras textuales, que si podemos adelantarlo, lo adelantaremos, pero teniendo que ser conscientes de que es una infraestructura completamente en desuso, vandalizada y que hay que hacer una gran apuesta por ella y hay que volver a trabajar en algo que estaba completamente obsoleto y sin uso, recordando que ya se han asignado 3,6 millones de euros en 7 lotes para comenzar la puesta a punto del sistema. Todo hace indicar que el calendario será de unos 6 meses de puesta a punto y reparar los posibles daños, trenes incluidos, y vendrá después el periodo de pruebas, por lo que a pesar del plazo dado no se descarta que pueda entrar en funcionamiento antes de lo que ya muchos se temen, y con esa fecha tan conservadora se busque no volver a prometer nada que luego no pueda cumplirse y evitar así pillarse los dedos. Una de las medidas más llamativas será la que llevará a cabo el Ayuntamiento de la ciudad, donde se quiere evitar que los vehículos sigan utilizando como aparcamiento el trazado del tranvía, una práctica que se lleva haciendo estos 12 años que lleva sin echar a andar el sistema ferroviario, y para ello habrá una campaña informativa. Recordemos que la línea del tranvía de Jaén tiene una longitud de 4,7 kilómetros con 10 estaciones, dando servicio al centro de la ciudad con paradas destacadas en la estación de tren, la ciudad sanitaria, el campus, la ciudad de la justicia o polígonos industriales y empresariales de la periferia, línea dotada con una flota de 5 trenes de la marca Citadis de Alstom, destinados a circular en algunos tramos hasta 70 km/h, todo con unas estimaciones en su día de unos 13.000 viajeros diarios. Un tranvía muchos, demasiados años sin uso y con un horizonte muy incierto hasta hace nada, y que ahora, a pesar de los retrasos, está en las últimas fases para su regreso y del que seguiremos muy atentos para contar las novedades que surjan. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.